Qué gusto poder acompañarle en esta sesión número 5. Hemos realizado un viaje extraordinario a través de la oración del Padre Nuestro y hoy va a ser una visita imprescindible porque vamos a quedarnos en el versículo 12 de Mateo 6, en donde vamos a estar hablando acerca del perdón. Y la pregunta es, ¿cómo llegar al Padre para recibir perdón? Vamos a desarrollar cada uno de los puntos que nos van a ayudar a entender esta idea. El versículo como tal dice: perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Es lo que está en Mateo 6, el versículo 12. Algunas versiones de la Biblia habla acerca de perdonar nuestras deudas. Otras dicen perdonar el mal que hemos hecho, perdonar nuestros pecados, perdonar nuestras ofensas, nuestras transgresiones. Es decir, pedimos perdón al Señor por todo aquello que hemos causado como un daño a otra persona. Antes de adentrarnos en este tema, permítame contarle una historia. Es una leyenda árabe. Dice que existían dos amigos que decidieron ir a darse un paseo por medio del desierto. En medio del calor y la agitación del momento, discutieron por alguna cosa sin sentido y uno de ellos le dio un puñetazo al otro. Este pobre cayó al piso y apenas pudo levantarse. Escribió con su dedo sobre la arena: este es el lugar en que mi amigo me dio un puñetazo. Se levantó, siguieron con su camino. Allá a lo lejos observaron una palmera y los dos corrieron deseosos de sentarse a disfrutar la sombra de esa palmera. Cuando uno de ellos se iba a sentar, el otro advirtió que en el tronco del árbol había un alacrán. De inmediato, él tomó una piedra y mató el alacrán. En ese momento, el amigo ofendido, al que había sido golpeado hace unos minutos atrás, escribió con una piedra sobre el tronco: en este lugar, mi mejor amigo me salvó la vida. El otro, un poco extrañado, le pregunta: ¿por qué hace un rato cuando te golpeé en el desierto escribiste sobre la arena que yo te había golpeado? Es muy sencillo. Escribí tu ofensa en la arena para que el viento del perdón la borre de inmediato, pero quise escribir tu acto heroico en un tronco para que el tiempo no sea capaz de olvidar. La ofensa dura lo que tarda en llegar el perdón. Pero ¿qué tan fácil le resulta a usted perdonar? Yo, sin temor a equivocarme, sabré que muy difícil, porque a mí también me cuesta mucho. Y es que esto no es algo natural, no es algo que nos nace de la noche a la mañana, no es algo que de manera natural traen los niños al nacer, todo lo contrario. Podemos ver a dos pequeños que están jugando con sus juguetes, uno le quita el juguete al otro y de inmediato hay un enojo entre ellos. Y a no ser de que sea por la intervención de un adulto, ellos continúan enojados. Y algún adulto tendrá que decirles: pídale perdón a su amigo, abrácense, perdónense, porque no es algo que nos nace de manera natural. En la Biblia encontramos un primer ejemplo en el libro de Génesis, en donde Caín, después de haber matado a su hermano Abel, se encuentra con que Dios le hace dos preguntas. En las dos preguntas que le hace Dios, en ningún momento lo está acusando por lo que él hizo. Son dos preguntas que yo las veo como dos oportunidades para que Caín se arrepintiera. Todavía en la segunda pregunta le dice: ¿qué has hecho? Con el tiempo suficiente para que Caín cayera en cuenta de lo que él había hecho. No era con la intención de refrescar la memoria, sino de que él procediera al arrepentimiento y dijera: Señor, perdón por lo que hice. Pero no lo hizo y tuvo que enfrentar las consecuencias de su falta de arrepentimiento. El mayor problema de la falta de arrepentimiento es que la carga se hace cada día más pesada. Dios no quiere que vayamos por la vida cargados de culpabilidad. Dios no quiere que nos sintamos culpables. Al contrario, la Biblia nos enseña que la culpa no es algo que debería ser parte de la vida de un cristiano. La culpa nos autodestruye, destruye nuestra confianza en Dios, destruye nuestras relaciones interpersonales y mancha nuestra identidad en Cristo. Recuerdo hace un tiempo que por una imprudencia mía, retrocediendo mi vehículo, choqué con otro. Al bajarme del vehículo, frustrada por lo que había pasado y ver que a mi carro no le pasó nada dichosamente, pero el otro carro había sufrido daños en el bumper y en la tapa. Cuando me sentí mal por lo que había hecho, me acerqué al chofer que estaba ahí tratando de conversar con él qué íbamos a hacer al respecto.
Me sorprendió muchísimo la respuesta del otro chofer cuando me dijo, tranquila, váyase tranquila a su casa, yo asumo los gastos. No sé si le habrá pasado eso a usted en algún momento, pero en ese momento sentí como que era una película, no podía ser cierto lo que estaba pasando. Yo había hecho un daño, tenía que reponer ese daño que había hecho, pero alguien me estaba diciendo, no se preocupe, es su culpa, pero yo asumo las consecuencias, yo asumo los gastos. Ese día entendí que así funciona el perdón de Dios. Nos libera de la culpa, nos quita ese peso y nos quita la paga que tenemos que dar con respecto a lo que hemos hecho. La pregunta que queremos abordar ahora, y son los 5 puntos que vamos a desarrollar en esta sesión 5, es cómo llegar al Padre para recibir perdón. Número 1. Me someto a un examen. Esa es la palabra que debemos colocar ahí. Someto. Someterse. ¿Qué significa someterse? Bueno, el libro de Lamentaciones nos hace una invitación al respecto. Dice en Lamentaciones 3:40, examinemos nuestros caminos. La Biblia nos dice que todos hemos pecado. Ese no es el problema. El problema es que nos cuesta mucho reconocerlo. Así que al acercarme al Padre para recibir su perdón, debo revisar todas las áreas de mi vida. Hago un inventario personal, una evaluación personal espiritual. Me siento delante de Dios y lo primero que hago es identificar, reconocer eso que he hecho mal, eso que estoy seguro que ofendió a Dios y eso que no debía haber hecho. Le puedo pedir en ese momento al Señor, Señor, esto que hice en mi vida, con nombre y apellido, está mal, lo reconozco delante tuyo. La segunda cosa que podemos hacer es pedir la dirección de Dios, la luz de Él para poder alumbrar lo que está oscuro, para poder ver aquello que hemos hecho mal y que ni cuenta nos hemos dado. Pedir perdón a Dios de esta forma. Te pido que me ayudes a ver las cosas que no estoy viendo, a ver aquello que hice que está mal. El salmista nos invita a sacar una cita con Dios para realizarnos los rayos X espirituales. Eso está en el Salmo 139, versículos 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Señálame cualquier cosa que en mí te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. En el punto número 2, la palabra es arrepentimiento. Me arrepiento de mis pecados. Arrepentirse no es sentir pesar, es cambiar nuestra manera de pensar y de actuar. No se trata de retroceder en el camino sobre el que venimos. Se trata de detenernos por completo y dar la vuelta en U, cambiar completamente de dirección, tomar el camino contrario que nos estaba llevando a la destrucción. Delante de Dios, acepto mi responsabilidad por mi pecado sin culpar a nadie más. Reconozco que soy el único responsable del mal que he hecho y decido alejarme sabiendo que Dios va a estar conmigo, siendo mi guía, ayudándome en la nueva ruta que decido tomar. Su voluntad, su gracia y su perdón me ayudarán a alcanzar la nueva meta. En Proverbios 28:13 dice una advertencia hermosa. Quien encubre su pecado jamás prospera, pero quien lo confiesa y lo deja alcanza misericordia. Creo que es un buen momento para pensar qué tan próspera ha sido nuestra vida durante los últimos años. Posiblemente algún pecado no confesado es el que está evitando que podamos alcanzar esa prosperidad de la que habla la Biblia. David también señala en uno de los salmos, en el Salmo 32, versículos 3 y 4. Mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como el calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. La enfermedad está a la puerta de la falta del perdón, como lo describió este salmista. El peso del pecado nos va encorvando y evita que avancemos. En la Biblia encontramos la historia de Zaqueo, un recaudador de impuestos, es decir, un estafador para los judíos de la época, quienes veían seriamente afectada su economía, ya que Zaqueo no solamente se limitaba a cobrar los impuestos, sino que agregaba algo más.
Un día, Zaqueo fue transformado por Jesús, tiene un encuentro personal con Jesús y es movido a restituir, según se relata en la Biblia. En Lucas 19 del 8 al 9 dice, mientras tanto, Zaqueo se puso de pie delante del Señor y dijo, Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres. Y si estafé a alguien con sus impuestos, le devolveré 4 veces más. Y Jesús le respondió, la salvación ha venido hoy a esta casa, porque ese hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham. Punto 4. Busco a Dios para recibir su perdón. Esa es la palabra que debemos colocar ahí, recibir. Dios ha limpiado tu pecado por completo. Y esta frase me encanta. Él hace borrón y cuenta nueva. No como cuando borrábamos en la escuela que dejábamos la marca de lo que habíamos escrito o hasta se nos rompía la hoja. Dios tiene cuidado de no romper nuestra hoja, sino restaurarla. Y Él está listo para entregarnos su perdón. La Biblia cuenta la historia, otra historia en este caso, acerca del hijo pródigo. Es una historia muy conocida, pero en ella se relata aquel hijo menor que decidió irse a vivir su vida y pedirle a su padre que le adelantara la herencia. Una vez que tenía el dinero en su mano y la juventud por delante, decidió malgastar todo lo que tenía. Cuando se vio en una gran necesidad, decidió regresar a donde su padre. Para sorpresa de sus hermanos, su padre no solamente lo estaba esperando con los brazos abiertos, sino que mandó a preparar una fiesta para darle la bienvenida. Eso hace el Señor cuando nos acercamos en arrepentimiento delante de Él. La motivación de Dios para perdonar nuestros pecados se encuentra solamente en Él y en su amor. Al igual que el hijo pródigo, no hay nada que podamos hacer para merecerlo. Nuestro perdón fue solucionado en la cruz y se aplicó a cada uno de nosotros cuando decidimos recibirle como Señor y Salvador de nuestras vidas. No tenemos que llegar donde Dios y decirle, por favor, te lo ruego, perdóname, para que seamos perdonados, porque Él quiere, es el deseo de Él perdonarnos, así como cuando se acercó donde Caín y le hizo 2 preguntas con el deseo de que Caín se arrepintiera para poder otorgarle su perdón. En Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Es una promesa. ¿Qué significa confesar? Confesión no es decir, Dios, nunca más lo volveré a hacer. Confesión es decir, Dios, hice lo malo, cometí un error, yo estaba equivocado y lo reconozco. En Hebreos 4:16 dice, así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Y llegamos al punto número 5. Perdono a las personas como Dios me perdona. Muchas veces, al contrario del personaje de la leyenda árabe de la que hablamos al inicio, terminamos escribiendo la ofensa en el tronco, peor aún, en una piedra, y entre más duro la escribamos, mayor tiempo duramos en perdonar esa ofensa. El rencor nos va a enfermar tanto como el pecado no confesado. Todos hemos sido maltratados, ofendidos, heridos. Podría ser que haya sido de una manera intencional o incluso sin intención de la persona que nos ofendió, pero el Señor nos manda a perdonar como Él nos perdonó. Y aquí es donde está el gran equilibrio bíblico, uno de los tantos que existen en la Biblia. Debemos observar con mayor cuidado que seremos perdonados en la medida en que perdonemos a otros. No es posible hacerlo solo. Claro que no es posible hacerlo solo, porque no es algo que nos nace de manera natural. Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Eso está en Efesios 4:32. El apóstol Pablo nos dice que si reconoces lo mucho que Dios te ha perdonado, eso te hará más perdonador para aquellos que te han herido.
Si usted no se siente perdonado, posiblemente tendrá una mayor dificultad para perdonar a otros. Si se siente que le cuesta perdonar a otros, puede ser que no se sienta verdaderamente perdonado por Dios. Pero aquí traemos unas buenas noticias. Quiero regalarle 3 versículos bíblicos en donde nos hablan de esa convicción que debemos tener al recibir el perdón de Dios. Isaías 43:25 dice: Yo soy el que borro tus rebeliones por mi causa, y no me acordaré de tus pecados. Efesios 1, del 7 al 8 dice: Por la muerte de Cristo en la cruz, Dios perdonó nuestros pecados y nos liberó de toda culpa. Esto lo hizo por su inmenso amor. Y finalmente, en Miqueas 7, del 18 al 19, dice: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. No prolongue más la ofensa. Corra de inmediato hacia el perdón, antes de que el enemigo encienda la llama del rencor, del resentimiento y de la venganza. Antes de despedirme, quiero ofrecerle un orden en el que usted puede orar cuando sienta la necesidad de ir a pedir perdón. No deje que avance esta semana sin que usted haya buscado a Dios en oración para pedirle perdón. Al orar por perdón, usted puede seguir el siguiente orden. Ore en primer lugar para que sea el Espíritu Santo quien le revele a quién o a quiénes debe perdonar. En segundo lugar, pídale perdón a Dios por sus pecados o por la ofensa que usted ha cometido contra otra persona. Tercero, ore para que Dios le muestre si hay alguna forma de restaurar el daño causado a su ofendido. Cuarto, pídale a Dios que le enseñe a perdonar a usted mismo por la ofensa cometida. Y quinto, termine su oración agradeciéndole a Dios por su gracia y su perdón. Finalmente, si Dios le reveló alguna forma de restituir la ofensa cometida, propóngase hacerlo esta misma semana, tan pronto como pueda. Acompáñeme a orar. Amado Padre, qué privilegio tenemos de poder compartir con los hermanos y aprender acerca de algo tan maravilloso como el perdón. No somos merecedores de recibir tanta gracia y tanto amor delante tuyo, pero tú lo has puesto como una promesa y hoy solo queremos honrarte y agradecerte por eso, Señor, y pedirte que nos des sabiduría para entender la dimensión del perdón. Llénanos con tu presencia para poder saber, Señor, cuánto nos amas y cuánto perdón tienes disponible para nosotros. Gracias por esta posibilidad de sentirnos perdonados y te pedimos en el nombre de Jesús, porque no podemos hacerlo solos. Llénanos de tu fuerza y guíanos para saber perdonar a quienes nos han ofendido también. Oramos también por los alimentos que vamos a compartir dentro de un ratito para que tú los bendigas, Señor, y que nos ayudes a fortalecer esta amistad como pequeño grupo, Señor, y que en medio de ella aprendamos los unos de los otros a perdonar. En el nombre de Jesús oramos. Amén.